¿Qué hace un Estado cuando su secreto más horrendo está a pocas horas de ser descubierto? En las últimas 24 horas de Auschwitz, la respuesta fue una campaña de destrucción planificada al milímetro. Las SS prendieron fuego a los vastos almacenes de Canadá, repletos de pertenencias saqueadas a las víctimas, y se propusieron desmontar la propia maquinaria de la muerte. Para noviembre de 1944, la situación estratégica de la Alemania nazi se había deteriorado más allá de cualquier esperanza de recuperación. La ofensiva del Vístula Oder del Ejército Rojo era inminente, lista para hacer saltar por los aires las líneas defensivas alemanas en Polonia. Esa realidad militar llegó hasta los niveles más altos del mando de las SS, obligando a un cálculo logístico y moral. No se podía permitir que el secreto de Auschwitz cayera intacto en manos enemigas. Heinrich Himmler, Reichsführer SS, emitió ese mes una directiva clandestina. No era una orden para fortificar el campo ni para organizar una defensa. La instrucción era de aniquilación sistemática. Un mandato para deshacer el escenario del crimen. La directiva exigía de forma explícita el cese inmediato de todas las operaciones de gaseamiento. Y además ordenaba la demolición física de los crematorios y las cámaras de gas. La intención de Himmler era transparente. Pretendía borrar las pruebas materiales del genocidio. El objetivo era no dejar a los soviéticos más que campos vacíos y ruinas ambiguas. Un intento frío y administrativo de reescribir la historia. La maquinaria de la muerte, construida con una meticulosidad casi obsesiva, debía ahora desmontarse con la misma eficiencia burocrática. La orden bajó por la cadena de mando hasta el comandante de Auschwitz, Richard Baer, y puso en marcha una operación de demolición encubierta. Este plan fue un último y desesperado acto de negación. El alto mando de las SS sabía que la existencia del campo era un lastre de proporciones inimaginables. Su estrategia pasó del asesinato en masa al encubrimiento en masa. La directiva ofrecía el plano de la actividad frenética que marcaría las últimas horas del campo. Era un esfuerzo calculado para proteger a los responsables de rendir cuentas, destruyendo las pruebas de sus crímenes. Pero la ejecución de esa orden sobre el terreno se desviaría de manera notable del plan limpio redactado en Berlín. La magnitud de la destrucción necesaria era monumental. Los crematorios eran estructuras enormes de hormigón armado, y el volumen de pruebas incriminatorias, desde montañas de efectos personales hasta registros administrativos detallados, planteaba un desafío logístico casi imposible. El tiempo era el recurso crítico, y se estaba agotando. A medida que las fuerzas soviéticas seguían avanzando, la presión por completar el encubrimiento se intensificó. Y eso garantizó que el proceso fuese apresurado, caótico y, en última instancia, incompleto. La brecha entre la orden de Himmler de borrar todo rastro y la cruda realidad en Auschwitz determinaría lo que la historia acabaría descubriendo. Las últimas horas del crematorio Quinto muestran cómo la política sobre el papel chocó con la práctica sobre el terreno, no en un regreso al gaseamiento, sino en lo que quedaba del sistema mortuorio del campo. Situado en el sector de Birkenau, el crematorio Quinto era la última gran instalación de incineración que seguía en funcionamiento. Las cámaras de gas se habían cerrado tras la directiva de noviembre. Lo que permaneció fue su papel como crematorio para quienes morían por enfermedad, hambre, exposición al frío y a la intemperie o por fusilamientos mientras el campo se desmoronaba. Mientras los otros crematorios estaban inutilizados o parcialmente desmontados. Esta estructura seguía recibiendo cadáveres. Su utilidad posponía su destrucción. Es muy probable que los hornos funcionaran hasta el 26 de enero de 1945. Esa actividad no indicaba un exterminio masivo continuado por gas. Reflejaba la normalidad macabra de la muerte en un campo que colapsaba. Las SS locales priorizaban deshacerse de los cuerpos, incluso cuando la orden de demoler ganaba fuerza. La exigencia abstracta de borrar la infraestructura convivía con la realidad diaria de la muerte,
que aún requería fuego. Para los prisioneros del Sonderkommando, obligados a manejar los hornos y a despejar las instalaciones, el peligro seguía siendo total. Les forzaban a procesar restos, clasificar cenizas y ocultar las huellas de asesinatos ya cometidos. Muchos conocían el patrón. Quienes más sabían, más riesgo corrían. Unidades anteriores del Sonderkommando habían sido asesinadas para silenciar testigos. Con el final acercándose, estos hombres trabajaban bajo la sombra de una liquidación casi segura. Los guardias se enfrentaban a una decisión táctica. El crematorio Kumte era un complejo reforzado, con chimeneas, conductos y pesados ensamblajes metálicos de los hornos. Podían intentar desmontarlo pieza a pieza, quitando ladrillos, rejillas y herrajes, o usar explosivos para colapsar la estructura con rapidez. Relatos de supervivientes de otros lugares describen ambos métodos: derribar chimeneas a mano, desmantelar hornos y, cuando el tiempo se acababa, colocar cargas. El 26 de enero, la elección se redujo a la destrucción. Se colocaron explosivos para derribar el edificio y evitar que los investigadores encontraran una escena del crimen intacta. La intención era fragmentar la estructura, borrar la distribución de las salas de las cámaras de gas y dispersar los elementos mecánicos de los hornos. Pero las ruinas también hablan. Cimientos, chimeneas desplomadas y armazones de horno retorcidos preservaron un mapa del propósito de la instalación. Este último acto formó parte del encubrimiento general. Además de volar el crematorio quinto, las SS quemaron archivos, dispersaron cenizas humanas, algunas molidas y esparcidas en ríos, campos y acequias, e intentaron vaciar almacenes que vinculaban objetos con víctimas. Se movían a toda prisa, pero la escala de las pruebas superaba con creces las horas que les quedaban. Mientras las llamas se alzaban y las cargas de demolición agrietaban el hormigón, otro objetivo exigía atención inmediata: los enormes almacenes donde se habían clasificado y guardado las pertenencias de los asesinados. Allí, el volumen de material suponía un problema distinto para las SS y un tipo diferente de prueba para el mundo que estaba a punto de llegar. Las SS saqueaban sistemáticamente a cada víctima que entraba en el campo, y el depósito central de ese botín inmenso era una zona que los propios prisioneros, con un humor negro helador, apodaron Canadá, como si fuese una tierra de abundancia inimaginable. Esos almacenes, un complejo extendido de barracones, guardaban la evidencia acumulada de casi 1 millón de vidas. No eran simples depósitos, eran un catálogo de la extinción, ordenado con precisión, lleno de montañas de zapatos, decenas de miles de maletas, incontables pares de gafas y fardos de cabello humano cortado a las víctimas. En esas últimas horas frenéticas, destruir Canadá se convirtió en una prioridad absoluta. La magnitud del material era una pesadilla logística para las SS. Prender fuego a esos depósitos era el único método viable, pero quemar de forma eficaz una cantidad tan enorme y tan variada de objetos es casi imposible. Los guardias encargados del incendio actuaron con urgencia desesperada, plenamente conscientes de que la llegada del Ejército Rojo era inminente. Provocaron conflagraciones masivas, incendios tan grandes que se habrían visto a kilómetros de distancia en el paisaje polaco helado, como un faro brutal del control que se les deshacía entre las manos. Esto fue más que un intento de destruir pruebas. Fue un acto desesperado para borrar las identidades personales de los asesinados y ocultar la escala industrial del saqueo. Esos objetos no solo demostraban el genocidio, representaban una riqueza enorme que el Reich pretendía reutilizar para su esfuerzo de guerra o convertir en beneficio. Testigos presenciales e investigaciones posteriores describen las cantidades abrumadoras que se pretendía consumir en las llamas. Más de 44.000 pares de zapatos, cerca de 40 kilos de gafas, miles de maletas y más de 12.000 ollas y cacerolas, traídas por personas que creían que las estaban reasentando. El caos de la retirada comprometió aún más el encubrimiento. Antes de que comenzaran los incendios,
Muchos hombres de las SS, junto con soldados de la Wehrmacht en retirada, asaltaron los almacenes para su propio beneficio, llevándose objetos de valor y dispersando todavía más las pruebas que tenían órdenes de eliminar. Ese saqueo interesado reflejaba la descomposición de la disciplina y la desesperación de las últimas horas. Los incendios, aunque devastadores, solo tuvieron un éxito parcial. Todo fue demasiado precipitado, y el volumen de material era demasiado grande. Montones de pertenencias chamuscadas, pero reconocibles, sobrevivieron al fuego. Mezclas derretidas de cuero, metal y vidrio, retorcidas y ennegrecidas, pero inconfundiblemente humanas. Ese registro tangible y estremecedor de la pérdida y del robo sistemático aguardaba a los liberadores, aportando pruebas físicas irrefutables del crimen que las SS habían intentado esconder con tanta desesperación. El intento de reducir Canadá a cenizas no logró ocultar la verdad. En cambio, creó otro tipo de evidencia, un testimonio crudo tanto de la escala de la atrocidad como del pánico de sus autores. La maquinaria burocrática de Auschwitz funcionaba con papel. Más allá de los horrores visibles, la prueba más incriminatoria era el archivo meticulosamente mantenido. Las SS conservaron registros extensos de cada aspecto de las operaciones del campo. Esos expedientes incluían listas de transportes con los nombres de quienes llegaban en los trenes de la muerte, libros de defunciones con causas falsas y documentos logísticos que describían el proceso entero. Ese papeleo convertía el asesinato a escala industrial en una rutina administrativa, dejando un rastro documental condenatorio de intención y método. A medida que el Ejército Rojo se acercaba, destruir esos archivos se convirtió en un objetivo prioritario para las SS. Su meta principal era borrar las pruebas administrativas que pudieran usarse en un juicio. Era un intento de matar la memoria del campo y fabricar una negación plausible para los culpables. El departamento político, responsable de los castigos a los prisioneros, encabezó el esfuerzo. Atacaron de forma sistemática cientos de miles de documentos relativos a prisioneros judíos que habían sido gaseados o ejecutados. Hornos y hogueras improvisadas se alimentaron con miles de páginas de listas de transporte y formularios de registro. Sin embargo, la destrucción fue estratégica, no total. Las SS aplicaron un enfoque selectivo. Mientras que los registros de quienes eran exterminados nada más llegar se convirtieron en la prioridad a destruir, las listas de prisioneros registrados que seguían vivos y se consideraban útiles para el trabajo, a menudo se conservaron. Esta táctica reflejaba las dos prioridades, a la vez contradictorias, de las últimas horas: ocultar los crímenes más atroces y, al mismo tiempo, mantener una mínima apariencia de control operativo sobre los recursos humanos que quedaban. El volumen de documentación hacía imposible borrarlo todo en el poco tiempo disponible. El papel, además, resiste más de lo que parece, y la quema frenética y desordenada hizo que muchísimos documentos quedaran solo parcialmente destruidos, o directamente pasaran desapercibidos. Los presos escribientes, obligados a manejar esa documentación, entendían perfectamente su enorme importancia. Eran muy conscientes de que los expedientes que tramitaban contenían pruebas irrefutables de asesinato sistemático. Saber lo que sabían y ver el esfuerzo desesperado de las SS por destruirlo los colocaba en un peligro extremo. Eran testigos vivos del crimen y del encubrimiento frenético que se desplegaba a su alrededor. Quemar archivos del Estado es una táctica clásica de un régimen que se hunde, un último borrado, pensado para proteger a los culpables de tener que rendir cuentas. La destrucción sistemática de los archivos era una pieza clave del encubrimiento general, diseñada para romper el rastro documental que demostraba la escala y el carácter burocrático del genocidio. Aunque las SS lograron destruir cantidades enormes de pruebas, sus esfuerzos fueron, al final, incompletos. Fragmentos del archivo sobrevivieron al incendio,
Esos documentos chamuscados, esos trozos dispersos de prueba administrativa, se recogerían más tarde y se usarían como evidencia esencial en las investigaciones de posguerra y en los juicios de Nuremberg. Le dieron al mundo pruebas incontestables de la burocracia fría y calculada que gestionó el Holocausto, asegurando que la verdad completa, registrada por los propios perpetradores, no pudiera apagarse del todo. Mientras las SS organizaban la evacuación de decenas de miles de prisioneros en marchas de la muerte, miles quedaron atrapados dentro del perímetro del campo. Aproximadamente 7.000 prisioneros se quedaron atrás. Casi todos eran internos que los nazis consideraban inútiles para seguir trabajando. Demasiado enfermos, demasiado débiles o demasiado consumidos para marchar. Se concentraron en el campo principal, Auschwitz I, y sobre todo en los barracones de enfermería del enorme complejo de Birkenau. Esos prisioneros estaban ahora atrapados dentro de una instalación que se estaba desmantelando activamente a su alrededor. Las rutinas conocidas y aterradoras, el recuento, el trabajo forzado, cesaron por completo. Que se detuviera el ritmo brutal del campo resultó profundamente desorientador. En su lugar apareció un silencio inquietante, roto no por el sonido de la actividad del campo, sino por las explosiones secas de las demoliciones y por el retumbar cada vez más claro de la artillería desde el este. Las patrullas de las SS, omnipresentes hasta entonces, se volvieron menos frecuentes. Su atención estaba absorbida por la pesadilla logística de la evacuación y la destrucción sistemática de pruebas. Esa ausencia de control creó un vacío de incertidumbre terrorífica. Para los prisioneros, el sonido de la batalla acercándose no garantizaba la salvación. La posibilidad de una ejecución masiva antes de que llegara el Ejército Rojo era un miedo palpable y totalmente racional. Las SS tenían una larga historia, bien documentada, de liquidar poblaciones enteras de campos para evitar la liberación. Los bloques hospitalarios, concebidos para la cuarentena y a menudo como antesala de la muerte, se convirtieron paradójicamente en refugios de última instancia. Los prisioneros más enfermos, los que no podían moverse, solo podían esperar el destino que se acercaba. El tormento psicológico de esa espera fue devastador. Tras soportar años de deshumanización sistemática, hambre y la presencia constante de la muerte, las horas finales introdujeron un tipo nuevo de agonía. Era un estado suspendido entre el horror conocido del campo y lo desconocido, igual de aterrador, de una posible liberación o de una última masacre. No había información, solo conjeturas y pavor. Cada explosión lejana podía significar su salvación o su aniquilación inmediata. Ese grupo de prisioneros abandonados representó un fallo catastrófico en el plan de encubrimiento de las SS. El objetivo del régimen era no dejar testigos vivos. Al no evacuar ni eliminar a esas 7.000 personas, las SS dejaron atrás la prueba más incriminatoria de todas: el testimonio humano. Esos hombres y mujeres eran archivos vivientes del funcionamiento del campo. Habían visto los procesos, reconocían a los responsables y habían sufrido la brutalidad en primera persona. Sus cuerpos, reducidos a piel y hueso, eran en sí mismos una prueba incontestable de las condiciones. Su supervivencia le daría al mundo el relato más inmediato y más potente de la realidad del campo. Serían quienes podrían señalar las ruinas y explicar qué había ocurrido allí. Podrían identificar la función de estructuras extrañas y describir la mecánica del genocidio. El hecho de que no lograran silenciarlos aseguró que la historia de Auschwitz no se contaría a través de los documentos fríos y limpios que las SS intentaron quemar, sino a través de las voces de quienes habían sobrevivido a su fondo más oscuro. Estas personas se convirtieron en el vínculo esencial entre la evidencia física que quedó y la tragedia humana que representaba. La tarea que aún quedaba tras el alambre era estrecha y brutal. La misión de la retaguardia no era librar una batalla de manual,
sino rematar las demoliciones y retrasar el descubrimiento el mayor tiempo posible. Mientras el grueso de los guardias de las SS y el personal administrativo evacuaba hacia el oeste, un contingente más pequeño se quedó atrás. La mayoría de los oficiales de alto rango ya había partido hacia el 21 de enero. Lo que quedó fueron guardias y especialistas encargados de continuar con las demoliciones y mantener una presencia mínima. Su misión era práctica, no grandilocuente: completar las órdenes de destrucción que seguían en marcha y cubrir la retirada. Su objetivo operativo era limitado: mantener el perímetro el tiempo suficiente para encender incendios, colocar cargas y destrozar la maquinaria a la que aún pudieran acceder. La victoria no se medía en terreno, sino en cuánta evidencia lograran estropear antes de marcharse. Ese grupo fue directamente responsable de las últimas detonaciones y de las últimas hogueras. Supervisaron los incendios que devoraban registros y se encargaron de colocar cargas en las instalaciones marcadas para ser destruidas. Cada hora que permanecían allí permitía romper, quemar o dispersar un poco más. El plan, si es que se le puede llamar así, funcionaba bajo una presión extrema. El calendario se había derrumbado. Cortes en el transporte, órdenes confusas y la ausencia de muchos mandos crearon vacíos de control. Lo que se había dictado como directiva meses antes se enfrentaba ahora a la realidad de menos personal y menos herramientas. El trabajo se volvió apresurado y desigual. Algunos lugares quedaron cableados para demoler, otros se abandonaron a medias. Algunos archivos se redujeron a cenizas, otros quedaron humeando, con páginas intactas debajo. Los hombres que se quedaron no protagonizaron un sacrificio final heroico. Trabajaban bajo presión y con la probabilidad creciente de caer prisioneros. La artillería golpeaba a lo lejos. Los patrones de patrulla se descomponían. La deserción era un riesgo que el mando no podía controlar del todo. En ese ambiente, la disciplina se resquebrajó. Las decisiones favorecían la velocidad por encima de la minuciosidad. Se colocaban cargas donde se podía llegar rápido. Se prendían fuegos con los acelerantes que hubiera a mano. El resultado fue un desenlace irregular en las distintas zonas del inmenso complejo. Lo que esa retaguardia logró, y lo que no logró, preparó el escenario para el primer contacto con las tropas soviéticas. El estado de las ruinas, el alcance de los registros quemados, la condición de las estructuras restantes. Todo eso fue el producto directo de decisiones de última hora, tomadas bajo presión. Meses antes se había imaginado un plan de demolición perfectamente preparado. La realidad fue una ejecución apresurada y fragmentaria. Era la fase final del encubrimiento, no una resistencia épica. Los hombres que permanecieron querían confundir la distribución del lugar, destruir mecanismos y enturbiar cronologías. Pero el combustible de su prisa venía de fuera del alambre. Cuanto más se acercaba el frente, menos preciso se volvía su trabajo, y más cambiaban los sonidos del campo a su alrededor. El paisaje sonoro dominante del 26 de enero ya no era el ruido de la industria ni los gritos de los guardias. Lo sustituyó un trueno grave y rítmico que llegaba desde el este. Los soldados del primer frente ucraniano, bajo el mando del mariscal Iván Konev, estaban inmersos en la enorme ofensiva del Vístula Oder. Los combates eran intensos en localidades a pocos kilómetros del campo, y los estampidos de la artillería soviética se hicieron cada vez más fuertes y más nítidos a lo largo del día. No era un rumor lejano, era la aproximación audible de la línea del frente. Para la retaguardia de las SS encargada del encubrimiento final, cada explosión era un recordatorio brutal de que el tiempo se agotaba. Ese sonido imponía una presión externa imposible de calcular desde Berlín. Convertía un plan de demolición metódico en una carrera frenética. Cada estampido del campo de batalla les obligaba a acelerar sus propias explosiones controladas y sus incendios. Acciones que exigían precisión pasaban a ejecutarse con prisas.
La necesidad de colocar cargas con cuidado competía con el impulso primario de salir corriendo. Esa aceleración llevó directamente a errores y descuidos clave. Estructuras incendiadas que no llegaron a consumirse del todo. Explosivos colocados a toda prisa con una destrucción incompleta que dejaba ruinas reveladoras. La cuenta atrás implacable del sonido introdujo un caos para el que el plan de encubrimiento no estaba preparado. Para los prisioneros que se habían quedado, ese mismo sonido tenía un significado profundamente distinto. Era la primera señal tangible de que su calvario podía terminar. Después de años sin esperanza, la artillería representaba una fuerza lo bastante poderosa como para romper el monopolio de violencia de las SS que había definido su existencia. Pero esa esperanza estaba inseparablemente mezclada con un miedo visceral. Estaban atrapados dentro de un perímetro que podía convertirse en un campo de batalla de un instante a otro. La liberación podía llegar en forma de un proyectil explotando sobre sus barracones. Ese sonido era, a la vez, una promesa de salvación y la amenaza de quedar atrapados en el fuego cruzado de un último intento desesperado. El cambio del paisaje sonoro marcó un giro fundamental en la realidad del campo. Los ruidos industriales del genocidio, los trenes que llegaban, la maquinaria de los crematorios, habían enmudecido. Los sustituyeron los sonidos convencionales de una guerra que los nazis estaban perdiendo claramente. Esa transición auditiva subrayaba el colapso del horror específico del campo y su reabsorción dentro del conflicto mayor. Las SS ya no eran los amos de un universo aislado de muerte. Ahora eran simplemente soldados de un ejército en retirada, acorralados y desesperados. La cercanía de la artillería del Ejército Rojo fue la fuerza más disruptiva, con diferencia, para la operación de encubrimiento de las SS. Era una variable externa que ningún plan burocrático podía controlar. Ese sonido obligó a los perpetradores a priorizar la rapidez por encima de la minuciosidad, el pánico por encima de la precisión. Señalaba el fracaso absoluto e inevitable de su misión de borrar el pasado. La verdad no solo avanzaba por el terreno, anunciaba su llegada con una fuerza imposible de negar, garantizando que la evidencia física del crimen sobreviviera al intento frenético de destruirla. Los disparos de artillería aseguraron que los liberadores encontrarían algo más que campos vacíos. Las últimas explosiones marcaron la fase más dramática del encubrimiento, cuando la demolición sustituyó al fuego como herramienta de borrado. Los crematorios segundo y tercero ya se habían dejado fuera de servicio meses antes y se habían desmantelado de forma sistemática con trabajo forzado, retirando sus componentes pieza a pieza. Pero otras estructuras clave seguían en pie. Sus cascarones de hormigón armado eran obstinadamente resistentes a un incendio por sí solo. Las brigadas de demolición de las SS, trabajando bajo una presión de tiempo brutal, recurrieron a explosivos de gran potencia como su último recurso para inutilizar lo que no podían retirar del todo. El uso de cargas de demolición requería conocimientos específicos y tiempo, un recurso que se evaporaba a cada hora. Las unidades de retaguardia no eran zapadores de combate, su formación era la de vigilancia y administración. Colocar cargas para asegurar el colapso de un edificio masivo y fortificado como un crematorio es una tarea técnica. Hay que localizar puntos de carga, calcular cantidades, entender cómo cae una estructura. Si se hace con prisas, el resultado casi siempre es incompleto. Y el avance del frente dejaba claro que ya no había margen para el trabajo meticuloso. Las detonaciones llegaron el 26 de enero, mientras las SS se preparaban para la evacuación final. La onda expansiva atravesó las zonas del campo y se extendió por la llanura helada, anunciando el final violento de estructuras construidas para matar de forma industrial. Esas explosiones pretendían ser el último acto de la fábrica de la muerte, reducir los edificios más incriminatorios a montones anónimos de escombros. El intento más literal de convertir la prueba física en polvo. Pero las demoliciones son una ciencia imprecisa cuando se trabaja bajo presión.
La aniquilación total suele ser un objetivo teórico. La realidad sobre el terreno es la destrucción parcial. Los explosivos pueden reventar muros y hundir techos, pero a menudo dejan cimientos intactos y esparcen restos identificables. Una puerta de acero retorcida, un tramo de conductos de ventilación, la base de un bastidor de horno, cada elemento puede leerse por su función y su propósito si sabes qué estás mirando. La aspiración de las SS era dejar a los soviéticos ante un montón de chatarra sin sentido. El resultado fue un paisaje de ruinas sugerentes. Los restos destrozados de los crematorios, aunque dañados, seguían siendo legibles por lo que eran. Sus contornos característicos, las bases de chimenea, los conductos y el campo de restos industriales a su alrededor aportaban un testimonio físico que resistió al estallido. Y el momento lo hizo aún más significativo. Que las explosiones fueran el día 26 indica que el encubrimiento continuó hasta las últimas horas antes de la retirada. El esfuerzo fue simbólico y práctico. Destruir pruebas a gran escala en los minutos que quedaban. Pero las ruinas que esas explosiones crearon no ocultaron la verdad. La enmarcaron. Los huesos de la infraestructura seguían a la vista. El plano aún podía reconstruirse, y su finalidad seguía siendo evidente. Lo que esas explosiones no pudieron alcanzar, o no lograron consumir del todo, quedó esparcido por el terreno del campo. Tras las detonaciones, llegó la prueba definitiva de los límites del plan. ¿Qué evidencia dejaba atrás la retirada? El plan de encubrimiento de las SS era completo en teoría, pero estaba condenado por fallos prácticos. La magnitud del crimen que intentaban ocultar se convirtió en su mayor enemigo. La retirada fue demasiado apresurada, el calendario demasiado comprimido, el volumen de pruebas demasiado inmenso. Lo que dejaron atrás en su huida frenética proporcionó al mundo un archivo de pruebas irrefutables. Y esa evidencia abandonada no se limitaba a las grandes estructuras. Más allá de las ruinas humeantes de los crematorios y de los esqueletos carbonizados de los almacenes de Canadá, el campo estaba sembrado de artefactos más pequeños y devastadores. Soldados soviéticos e investigadores documentarían después innumerables objetos concretos. Encontraron enormes montones de cenizas mezcladas con fragmentos de hueso humano, el residuo final, terrible, del proceso de asesinato. Recogieron latas vacías de Zyklon B, las herramientas de las cámaras de gas, esparcidas cerca de las zonas demolidas, y hallaron equipo abandonado de las SS, desde uniformes hasta sellos administrativos, tirado donde lo habían soltado en la prisa por evacuar. Pero el fallo más significativo del encubrimiento fue, en realidad, humano. Dejar un error operativo catastrófico. Esos supervivientes, reducidos a la extrema delgadez, eran la prueba más elocuente de todas. Podían señalar las ruinas y explicar su función. Podían identificar a los responsables y describir los procedimientos. Su estado físico era, por sí solo, un testimonio de la brutalidad sistemática del régimen del campo. Los soviéticos no descubrieron un campo de exterminio plenamente operativo, pero tampoco encontraron un solar vacío. Se toparon con un lugar congelado en un instante de transición violenta. Era un espacio atrapado entre el genocidio activo y el intento de borrarlo. El estado de las pruebas mostraba un proceso interrumpido. Cada objeto abandonado, un archivo medio quemado, una lata dispersa, un prisionero que seguía con vida, era una pista que las SS no habían logrado eliminar en su carrera desesperada contra el frente que se acercaba. Este fracaso colectivo demostró el límite inevitable de cualquier intento de ocultar un crimen de proporciones tan descomunales. El genocidio era demasiado vasto, su huella física demasiado profunda, como para ser borrado del todo por un ejército en retirada. La evidencia no solo estaba presente, era abrumadora, y eso aseguró que la historia de Auschwitz no se contaría con el relato limpio que sus perpetradores querían fabricar, sino con las voces de los supervivientes
y el testimonio silencioso de sus restos materiales. Las ruinas, las pertenencias y las personas se convirtieron en custodios permanentes de la verdad, una verdad que los nazis no pudieron destruir. A finales de enero, la evacuación aún se movía también por las vías. El último tren que salió formó parte de esa retirada. Las líneas de ferrocarril que habían llevado a millones a la muerte cumplieron un último propósito, igual de siniestro, en la evacuación del campo. Mientras la mayoría de los prisioneros fue expulsada a pie entre el 17 y el 21 de enero, unas 58.000 personas empujadas a marchas de la muerte que se cobrarían alrededor de 15.000 vidas. Un movimiento menor por ferrocarril continuó a medida que el frente avanzaba. Los mismos raíles que simbolizaban la llegada del desastre volvieron a usarse, ahora para arrastrar los restos del sistema hacia el oeste, por delante de la aproximación soviética. Las condiciones en esos últimos trenes reflejaban la misma brutalidad que en las carreteras. Los prisioneros eran apiñados en vagones de mercancías en el frío intenso de enero. La comida y la atención médica eran prácticamente inexistentes. Muchos ya estaban debilitados más allá de lo soportable. La exposición, el hambre y la enfermedad se subieron con ellos al tren y siguieron cobrándose vidas durante el trayecto. Estos traslados extendían la lógica del asesinato más allá del alambre. La muerte no terminaba con la salida, viajaba con ellos. Los trenes circulaban bajo presión. Había que despejar vías, encontrar locomotoras y mantener rutas abiertas pese a la desintegración de la logística alemana. Los ataques aéreos y la infraestructura dañada retrasaban las salidas y rompían horarios. Aún así, el sistema del campo seguía conectado con la red de transporte más amplia del Reich. Esa conexión hizo posible una retirada final en tren para una parte de quienes las SS decidieron mover. Lo que puede afirmarse con seguridad está limitado por los registros que sobrevivieron. La magnitud documentada se centra en las marchas de la muerte. Decenas de miles obligados a salir a pie, con pérdidas catastróficas en el camino. Los trenes trasladaron a otros hacia el interior del Reich, a campos que seguían funcionando en Alemania. El simbolismo es brutal. La misma vía industrial que había alimentado el genocidio servía ahora para la retirada, uniendo el final con el medio por el que se había ejecutado. Para los prisioneros, un tren no era ninguna promesa. Era un cambio de lugar, no de propósito. Hombres y mujeres, llevados por ferrocarril, entraban en otro circuito de cautiverio, a menudo llegando a campos ya desbordados por el hacinamiento y la escasez. Para algunos, el viaje en sí fue mortal. Para otros, solo retrasó la liberación unas semanas, semanas que también costaron vidas. El funcionamiento de esos trenes finales subrayó una continuidad escalofriante. Incluso mientras el sistema se resquebrajaba, sus hábitos administrativos persistían. Se emitían órdenes, se cargaban vagones, se intentaban horarios. La retirada trataba de parecer organizada, aunque se estuviera deshaciendo bajo la presión militar y el invierno. Su salida señalaba que la vida operativa del campo estaba llegando a su fin y que las últimas decisiones se tomarían bajo la cobertura de la noche. Lo que vino después fue una ventana comprimida, en la que el plan tenía que cerrarse antes de que la línea del frente alcanzara el alambre. Medianoche, 26 de enero, trazó una línea dura dentro del campo, separando los últimos movimientos de retirada de los restos que no podían llevarse. Al pasar la medianoche, el campo entró en sus últimas horas bajo control de las SS. El paisaje era un claroscuro de destrucción, iluminado por el resplandor naranja de almacenes ardiendo y salpicado por detonaciones secas que habían retumbado durante todo el día. El trueno constante de la artillería soviética aportaba un fondo grave y continuo al caos. Aquello ya no era un lugar de rutina sistemática, sino una operación frenética de borrado, que corría contra un plazo innegociable. Para las SS que aún quedaban,
Ese tramo de tiempo era el punto de no retorno. La mayoría de los oficiales de alto rango ya se había marchado hacia el 21 de enero. Lo que quedaba era una presencia reducida, actuando bajo las órdenes que habían impulsado las demoliciones del día. Cada minuto aumentaba el riesgo de ser alcanzados por el avance soviético. La oscuridad ofrecía una protección frágil, pero también intensificaba la tensión psicológica. El trabajo se redujo a lo que podía hacerse rápido y a lo que no podía dejarse en pie. La precisión cedió ante la velocidad. Para los prisioneros no había espacio para conjeturas tranquilas. Para los miles apiñados en barracones y enfermerías, la noche larga fue una vigilia agonizante. La ausencia de las patrullas habituales era casi tan aterradora como lo había sido su presencia. Los sonidos del exterior, fuego, detonaciones aisladas, disparos lejanos, creaban una ambigüedad inquietante. ¿Las SS seguían destruyendo estructuras o se estaban preparando para matar a quienes habían quedado atrás? La promesa de liberación, anunciada por los cañones que se acercaban, se enredaba con el miedo a una masacre de última hora. El coste psicológico fue inmenso. Tras años de deshumanización sistemática y de convivir con la muerte a todas horas, las últimas horas introdujeron un estado suspendido. Ya no estaba la rutina de siempre, pero tampoco existía la certeza del rescate. Los bloques hospitalarios, llenos de quienes estaban demasiado débiles para moverse, se convirtieron en espacios de espera obligada. No había información. Los rumores sustituyeron a las órdenes. Y cada sonido podía interpretarse en los dos sentidos. Lo que ocurrió entre medianoche y el primer claror no inauguró un plan nuevo, concentró lo que quedaba del plan existente. El trabajo del día ya había marcado el rumbo: destrucción donde se pudiera, retirada donde fuese posible, abandono donde ninguna de las dos cosas pudiera completarse. El calendario lo fijaban fuerzas que estaban fuera del alambre. Dentro, las acciones se redujeron al mínimo que permitían la falta de manos y el tiempo que se agotaba. Como medida del encubrimiento, esas horas importaron menos por lo que perfeccionaron que por lo que dejaron sin terminar. Los incendios y las explosiones del día 26 habían alterado el campo, sí, pero no lo habían borrado. Cuando la noche empezó a diluirse, el desenlace ya estaba prácticamente escrito. Lo que aguardaba a la mañana no era el vacío, sino la huella de lo que se había hecho y de lo que ya no podía deshacerse. La primera luz del 27 de enero reveló un campo tras una limpieza violenta. El paisaje ya no era el complejo ordenado y brutal del día anterior. En su lugar, una bruma de humo flotaba sobre ruinas humeantes. Los restos esqueléticos de los almacenes de Canadá se alzaban ennegrecidos contra el cielo. Grandes vacíos marcaban los lugares donde los crematorios habían dominado el sector de Birkenau. Y el aire arrastraba el olor acre a madera y tela quemadas. Y a algo mucho más siniestro. Para la retaguardia de las SS, ese amanecer fue la señal de retirada. Su misión, por incompleta que fuese, había terminado. Los sonidos de la batalla ya no estaban lejos. Habían llegado hasta el perímetro del campo. Se distinguían con claridad disparos de armas ligeras y el rugido de motores de tanques. Los guardias que quedaban hicieron comprobaciones finales, asegurándose de que no se les hubiera escapado ninguna prueba importante en la oscuridad. Su salida no fue una retirada formal, sino una marcha silenciosa y apresurada. Y el silencio que dejó su marcha fue tan significativo como el estruendo de su destrucción. Marcó el fin definitivo del control de las SS. Para los prisioneros que salieron con cautela de los barracones, la luz de la mañana trajo una escena de devastación y un cambio profundo. Vieron las cicatrices del encubrimiento frenético, los incendios, los escombros, la ausencia de estructuras clave, y más importante todavía,
vieron la ausencia de sus captores. Las patrullas de las SS habían desaparecido. El terror sistemático que había gobernado cada minuto de sus vidas se había esfumado. El campo quedaba ahora en un limbo, una tierra de nadie entre el régimen nazi en derrumbe y la fuerza soviética que avanzaba. El encubrimiento sistemático había terminado. Lo que quedaba era el día después, en carne viva. Las SS habían logrado destruir objetivos concretos. Habían volado edificios y provocado incendios. Pero habían fracasado en su objetivo final: borrar las pruebas del genocidio. La magnitud del crimen era demasiado inmensa para esconderla en un solo día. La evidencia no estaba oculta, simplemente había cambiado de forma. Las ruinas de los crematorios no eran escombros anónimos. Sus cimientos inconfundibles y sus componentes industriales dispersos contaban una historia clara. Los restos carbonizados de los almacenes aún conservaban la forma de incontables vidas. Y la presencia de miles de supervivientes, reducidos a la extrema delgadez, era el fallo más evidente del plan. El amanecer de la liberación dejó al descubierto el éxito parcial y el fracaso definitivo de la campaña de 24 horas de las SS. Las pruebas estaban dañadas, sí, pero seguían allí, abrumadoramente presentes. El escenario quedaba listo para la confrontación del mundo con la verdad. El campo humeante esperaba a sus liberadores, un testimonio inmenso y silencioso de los horrores que habían ocurrido allí y del intento desesperado e inútil de ocultarlos. La realidad física sobre el terreno impondría el relato histórico, no los deseos de los perpetradores. La verdad había sobrevivido a la noche. Los primeros exploradores soviéticos pertenecían al 60º Ejército del Primero Frente Ucraniano y avanzaban por delante de formaciones mayores para averiguar qué quedaba dentro del alambre. Los primeros soldados que entraron en Auschwitz no fueron la fuerza principal de liberación. Avanzaron con cautela junto al perímetro, entrenados para leer el terreno y anticipar trampas. Eran tropas veteranas, curtidas por años de combate en el frente oriental. Esperaban encontrarse una posición fortificada, quizá una retaguardia de las SS dispuesta a resistir hasta el final. Su entrenamiento los preparaba para un tiroteo, no para lo que realmente descubrieron. Se adentraron en un silencio extraño, denso, casi sofocante. La resistencia esperada nunca apareció. El silencio no se rompió con disparos, sino con voces débiles, apagadas, las de hombres y mujeres famélicos que salían de barracones y escondites. Eran los prisioneros, las 7000 almas abandonadas allí. Se movían despacio. Sus cuerpos esqueléticos y sus uniformes a rayas ofrecían una imagen de sufrimiento que desbordaba la experiencia de combate de aquellos soldados. La prioridad del destacamento cambió al instante, de asegurar un objetivo militar a enfrentarse a una catástrofe humanitaria de una magnitud inmensa. En vez de un campo de batalla, los exploradores encontraron una escena del crimen gigantesca en pleno lavado apresurado. El aire olía a humo y a descomposición. Vieron las ruinas humeantes de almacenes enormes y los cimientos característicos, destrozados, de grandes edificios industriales. Observaron los restos dispersos del encubrimiento, montones de ceniza con fragmentos de hueso, latas vacías de Zyklon B y el caos de demoliciones realizadas a toda prisa. La evidencia que las SS habían intentado quemar y volar estaba por todas partes, testificando en silencio el horror. Sus primeros informes, enviados al mando, tuvieron dificultades para transmitir la magnitud de lo hallado. Describieron un lugar de horror sistemático, una fábrica dedicada a la muerte. Fueron los primeros de fuera en ver, con sus propios ojos, el encubrimiento fallido de las SS. Y no vieron solo la evidencia física, vieron la evidencia humana. Miles de testigos vivos cuya mera existencia contradecía el intento nazi de borrarlo todo. Ese encuentro inmediato, humano,
marcó la forma en que el ejército entendió el lugar. Ya no era simplemente una posición capturada. Era un monumento a una criminalidad sin precedentes. La llegada de esos exploradores marcó el fin definitivo del control de las SS sobre Auschwitz. Su presencia señalaba que el régimen había fracasado en su intento de controlar el relato. Fueron los primeros en comprobar que el encubrimiento había quedado a medias, que la verdad había sobrevivido a las llamas y a las explosiones. Esa pequeña unidad se convirtió en el canal por el que el mundo conocería por primera vez el propósito del campo, transformando un reconocimiento táctico en un momento de ajuste de cuentas con la historia. Sus mediciones, sus observaciones y su testimonio, atónito, abrieron paso a equipos médicos e investigadores, y enmarcaron las contradicciones que las horas siguientes dejarían al desnudo. La operación final de 24 horas dejó un legado contradictorio, un testimonio tanto del poder destructivo del régimen como de la imposibilidad inherente de ocultar un crimen de semejante magnitud. Las SS lograron objetivos concretos, tácticos. Demolieron con explosivos estructuras clave como el crematorio húmedo. Prendieron fuego a los almacenes de Canadá, incinerando cantidades enormes de pertenencias robadas. Quemaron montañas de archivos administrativos, creando huecos deliberados en el registro burocrático. En esos actos dirigidos, destruyeron pruebas irreemplazables y complicaron la reconstrucción histórica. Pero su misión estratégica, la grande, fue un fracaso rotundo. La enormidad del genocidio hacía que el borrado total fuera logísticamente imposible. Y más aún, bajo la presión del frente soviético acercándose. No lograron borrar la escala global del crimen. La evidencia que dejaron no era un resto menor, era apabullante. Las ruinas de los crematorios, aunque destrozadas, eran inconfundibles por su finalidad industrial. Los restos carbonizados, pero reconocibles, de Canadá, hablaban del volumen del saqueo. Y por encima de todo, dejaron unos 7.000 testigos vivos. Esa evidencia superviviente se convirtió en la base de la justicia de posguerra. Las ruinas, las pertenencias y el testimonio de los supervivientes se presentaron en los juicios de Nuremberg y en procesos posteriores. Aportaron la prueba física y humana, imposible de refutar, necesaria para condenar a los arquitectos y ejecutores del Holocausto. Y el propio intento de encubrimiento pasó a formar parte esencial del registro histórico. El hecho mismo de que las SS llevaran a cabo una operación tan frenética y sistemática demostraba una conciencia clara de culpabilidad. Probaba que sabían que sus actos eran criminales y que buscaban escapar a la rendición de cuentas. Ese intento de desaparecer se convirtió en una parte permanente de su acusación. El hecho de que Auschwitz-Birkenau se conserve hoy, como memorial y como patrimonio mundial de la UNESCO, es una consecuencia directa de que la demolición nazi quedara incompleta. Las ruinas icónicas que se ven hoy son, precisamente, las estructuras que los nazis intentaron destruir y no lograron borrar del todo. El poder del memorial nace de esa autenticidad. No es una recreación, es la escena real del crimen congelada en su estado de borrado parcial. La historia del último día es, en el fondo, la historia de un sistema que intentó desvanecerse, pero al que la evidencia que no pudo destruir obligó a rendir cuentas. El legado del encubrimiento es una paradoja. El esfuerzo por borrar el crimen terminó por fijarlo en la historia. Al dejar atrás un paisaje de cámaras de gas en ruinas, almacenes humeantes y supervivientes famélicos, los nazis aportaron pruebas irrefutables que los condenan para siempre. El fracaso del ocultamiento aseguró que Auschwitz no fuera olvidado. Permanece como una refutación permanente del negacionismo y una lección brutal sobre la resistencia de la verdad. El último acto desesperado del régimen por controlar el relato garantizó, en realidad, que el mundo recordara el horror tal y como fue. Las últimas horas en Auschwitz revelan una verdad escalofriante.
La maquinaria del genocidio incluía un plan para borrarse a sí misma. Las demoliciones y las quemas sistemáticas no fueron simples actos de pánico, sino un intento calculado de reescribir la historia, dirigido desde los niveles más altos de las SS. Los perpetradores quisieron hacer desaparecer las pruebas de su crimen, dejando a los liberadores solo campos vacíos. Pero las montañas de evidencia que quedaron, las ruinas inquietantes de los crematorios, los restos carbonizados de vidas saqueadas y el testimonio poderoso de miles de supervivientes, siguen en pie como testigo permanente de su fracaso. Ese último acto desesperado demuestra la conciencia que tenía el régimen de su propia criminalidad. La historia de un solo día subraya la resistencia de la verdad frente a los esfuerzos más decididos por enterrarla. El encubrimiento fracasó, porque el crimen era demasiado inmenso para ocultarlo. Y si esta historia te ha conmovido, te ha sacudido o te ha ayudado a ver la Segunda Guerra Mundial con otros ojos, sería un honor que te sumaras a nuestra comunidad. Suscribirte no es solo darle a un botón. Es una forma de apoyar más historias potentes, más voces olvidadas y más verdad del pasado. Así que, si crees que estas historias importan, dale a suscribirte y sigamos construyendo este viaje juntos. Y no te olvides de dejar un comentario. Leemos todos y nos encanta saber qué piensas. Hasta la próxima. Sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando la verdad.